Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Arrimados como siempre al Mingo TV, aquí se habla libertad, hoy viernes 12 de abril del año 2024. Como siempre, les pido que se suscriban al canal Mingo TV, le den like al programa, difundan entre sus amigos y relacionados estas cosas que aquí conversamos. Y bueno, por supuesto que sigan a Mingo en X, que es arroba Mingo Piso 1, a Erika Mendoza Tobar, arroba Ementov. Si es en Instagram, los pueden seguir como arroba Mingo TV y arroba Erika Mentov. Y a nosotros, ustedes saben, al profesor Daniel Laud, arroba Daniel Laud con H intercalada, y a mí como arroba BJMC. Bueno, bienvenidos todos, bienvenido profesor Laud, ¿cómo está? Tengo que decir que debo felicitar públicamente al profesor Laud, bueno, por su larguísima y meritoria trayectoria en la Universidad Católica Andrés Bello, ya rozando los 35 años, y aún así con una vitalidad sorprendente. Lo premiaron no solo por el aguante de 35 años, sino además porque es uno de los investigadores que tienen mayor producción, y eso, por supuesto, en una universidad como la Universidad Católica se reconoce, se valora, se aprecia y se premia. Así que ayer, 11 de abril, el profesor Lauda estuvo el reconocido en sus muchos méritos, y desde aquí pues nos sumamos al aplauso y a la satisfacción de contar con él como profesor en la Católica, profesor en la UCB y profesor en la Metropolitana. Como decía por allí algún prócer político, en sus manos no se perderá la República. Así que bueno, felicitaciones, profesor. Bueno, Muy meritorio todo, muy meritorio. bueno, muchas gracias y como dices tú, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Y bueno, yo estoy muy contento, ¿no? Porque este, son más de 35 años dando clase bueno, y la universidad me dio un botón con otros cuatro colegas que también cumplimos 35 años. Eh, ¿Quiénes fueron los otros cuatro? Estaba la profesora Morales, estaba el abogado eh, Ayala Corao, ¿ok? Ajá. Y no recuerdo bien, creo que una profesora de apellido Briseño, ¿sabes? ¿Ok? Somos los cuatro que cumplimos 35 años. ¿Ok? Bueno, qué bien. Entonces, Enhorabuena. Usted sabe, y, y, profesor, que... Ajá, dígame, no, y dígame. además yo estoy muy contento porque me premian por productividad, ¿no? Porque yo constantemente estoy escribiendo cositas, ¿no? Escribo artículos académicos y los publico, entonces la universidad, como dices tú, lo valora, ¿no? Y, y bueno, yo creo que también los alumnos, ¿no? Porque esas investigaciones a mí me sirven es para dar clases, ¿sabes? O sea, No, yo claro. aumento mucho más mi conocimiento investigando y descubriendo cosas, ¿no? Y eso al final redunda en mejores clases, ¿no? Ok. Es así. Creo que Es los así. alumnos las disfrutan también. Ok. Es así. Bueno, profe, usted sabe que comentábamos en off que el último gran decreto del régimen es cambiarle el nombre a cientos de miles, por lo menos a decenas de miles de escuelas, ¿no? De las cuales no ha hecho ninguna, que son escuelas que vienen de la mejor de las épocas de la República Civil. Otras, hay que reconocer, vienen de antes del 58, que estamos hablando ya de hace 70 años. Entonces uno podía, por ejemplo, pasearse por la escuela Diego de Lozada, nada más y nada menos que el fundador de Caracas. Y así otras, el Liceo Fajardo, por ejemplo, ¿no? Y, Eh, y sucede que al régimen le dio por el negar la historia, y la verdad es que tenemos eh, unos cuantos años de república, pero nosotros vivimos más de 300 años de colonia, o por lo, no de colonia, ya eso antes, lo voy a corregir yo antes que me lo corrija el profesor, de parte integrante del imperio español. y, Este, Ahora, esto nos trae a que el régimen quiere obligarnos a olvidar algo que es
esencial a nosotros, nuestra historia. Y entonces este programa lo vamos a dedicar precisamente a esto. En un principio, Venezuela era Monteculebra. O sea, en algún momento llegó alguien y fundó una ciudad, supongamos Caracas. Aquí no había nada, no llegaron en avión. Entonces es bueno que nosotros nos paseemos por esos primeros momentos de la creación de las condiciones de lo que después se llamó Venezuela. ¿Qué nos puede decir al respecto, profesor? Y bueno, fíjate, si quieres nos vamos bien atrás, ¿no? O sea, cómo nace Venezuela, ¿no? ¿Ok? Hay dos cédulas reales, ¿no? ¿Ok? La primera cédula real es la que le otorga a Ojeda, ¿ok? Lo que se llama lo que nosotros llamamos el Golfo de Venezuela y el lago de Maracaibo, ¿no? ¿Ok? Eso se llamó se llamaba el lago de Coquibacoa, así lo llamó originalmente el rey, ¿ok? Que fue el mismo rey, el Carlos V, ¿no? ¿Ok? Porque la población de Venezuela comenzó un poco después que la población de México, ¿no? Ya México ya estaba conquistada, conquistado Tenochtitlán y cosas, entonces se dedicaron a esta zona. Entonces, bueno, no primero fue el otorgamiento a Ojeda de lo que se llamaba lo llamaban lago de Coquibacoa, así lo llamaban. ¿Okay? Muy casi inmediatamente después, ¿okay? Porque, y esta historia es bien interesante, ¿no? Carlos V, yo siempre bromeo en mi clase, yo digo que nosotros no hemos salido de esa historia, ¿no? Porque resulta que Carlos V se dedicó a endeudar a España, ¿okay? Porque él quería ser el mayor de los príncipes de Europa y porque de hecho él ambicionaba ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y lo consiguió, pero lo consiguió a punta de pedirle crédito a los banqueros para poder pagar los votos de los diferentes reyes que otorgaban ese título. Y bueno, él estaba endeudado con los alemanes, ¿okay? Con la familia Fugel, ¿okay? Y con la familia Belza. ¿Okay? Entonces, el segundo decreto, la segunda cédula real es la que crea la provincia de Venezuela. ¿Okay? Y Venezuela no se escribía con B de vaca, Venezuela se escribía con B de burro. ¿Okay? Y así la escribía Carlos V, ¿no? ¿Okay? Y eso se lo entrega a los alemanes. ¿Okay? Y nuestros primeros conquistadores son los alemanes. ¿Okay? ¿Okay? Los alemanes entran a Coro, ¿okay? Vienen desde Santo Domingo, igualito que Cortés va de Santo Domingo a México, estos alemanes vienen de Santo Domingo a Venezuela, vienen a Coro, ¿no? Y entonces ellos comienzan a fundar una serie de ciudades, ¿okay? Por toda la zona del occidente de Venezuela, ¿okay? Que era una zona muy, con algo de producción agrícola, porque fundamentalmente aquí habían dos familias indígenas, ¿no? O sea, había una gran cantidad de tribus que pertenecían a los caribes, ¿okay? Que eran indios del Paleolítico. ¿Okay? Los caribes eran indios muy atrasados culturalmente. ¿Okay? Era gente que no sabía cultivar la tierra. ¿Okay? Y gente que no tenía ganados. ¿Okay? De hecho, no había mucho ganado tampoco. ¿Okay? Esa es otra historia que tenemos que Por lo contar. tanto, probablemente eran nómadas, ¿no? Tenían que ir de No, un sí, lugar a otro para... eran nómadas y los caribes eran antropófagos, ¿sabes? Los caribes comían gente, ¿ok? Es más, de hecho, y vivían de la caza, la pesca y la recolección, pues, ¿ok? Fundamentalmente de la pesca, ¿no? Porque tampoco es que había mucha fauna, ¿no? Ese es un mito que normalmente se corre en la historia. No había mucha fauna. La fauna es la fauna de una selva, ¿no? Hay unos monitos, ¿ok? Culebras, babas y cocodrilos. Y cosas. Entonces, eso era lo que comían estos indígenas, ¿ok? Y bueno, y como todos los indígenas, como pasa en México y como pasa también
en los países que tienen mucho abolengo indígena, ¿no? Que comen insectos, ¿ok? Nosotros no comemos insectos, ¿ok? Y de hecho uno va a la Gran Sabana y se sorprende mucho porque los indios de allá comen gusanos, los gusanos del more, del, Sí, de La del- Palma. de la palma de morey, de moriche, ¿ok? Se lo comen, ¿ok? Nosotros no comemos, en México sí comen los chapulines pero nosotros no comemos ese tipo de cosas porque nosotros no tenemos ese raigambre indígena, ¿no? Y eso también es una cosa que hay que acentuar mucho, ¿no? Entonces, la primera conquista se hace en una zona en la cual están las familias arawak, ¿ok? Que no son las familias caribes, ¿no? Y las familias arawak eran más del paleolítico y eran familias que estaban ya asentadas, ¿ok? O sea, eran sedentarias, ¿ok? Y que sabían sembrar, ¿ok? Y sobre todo sabían sembrar en terraza, porque casi todos vivían Ujú, en la zona de la cordillera andina, pues, ¿ok? ujú. Entonces, eran indios que eran un poquito más adelantados que los caribes, ¿no? Y ahí pasó también una cosa muy curiosa, ¿no? Que no se habla mucho en historia, lo hablan más bien los antropólogos, ¿okay? Y yo tuve la suerte, yo tuve una suerte impresionante porque a mí me dio clase de antropología, ¿okay? La profesora Pollack, que ya falleció, ¿okay? Y la profesora Pollack era especialista en estas cosas, ¿no? Entonces, resulta que en Venezuela pasa una cosa que es extraña, ¿no? Qué raro que en Venezuela pase una cosa extraña, ¿no? O sea, normalmente las tribus más avanzadas, ¿okay? Las tribus del Neolítico, tienen armas mucho más contundentes que las armas del Paleolítico, ¿no? Y normalmente el Neolítico le gana la guerra a un Paleolítico, ¿no? Pero en Venezuela estaba pasando lo contrario, ¿no? Es más, cuando llegan los españoles, si ellos no llegan a tiempo, nosotros nos hubiéramos encontrado, o tendríamos que contar en la historia, que aquí lo que había era puro Caribe, que los caribes se habían comido a los arahuacas, porque eso era lo que O estaba sea, eran más pasando. feroces, pues, ¿no? Eran más Y salvajes y más feroces. eran terribles, ¿no? Entonces, y de hecho esos son los indios que van a presentar problemas muy serios contra los españoles, ¿ok? Y son los que se van a extinguir, ¿ok? Esos son los que se extinguen. Tampoco es que era una gran cantidad de gente, ¿no? Ese es otro gran mito. Venezuela no tenía O una sea, gran se cantidad. enfrentan contra los españoles o se enfrentan a los españoles y los españoles los extinguen, pues. Sí, bueno, a algunos, ¿ok? Hay algunos que no se extinguen. Por ejemplo, las tribus que hoy en día están en La Guajira, ¿ok? Esos son descendientes de los caribes, ¿ok? Esos nunca pudieron ser domesticados. Además, los españoles no pudieron dominar a esta gente, ¿ok? Y bueno, pero tampoco los extinguieron, ¿no? Lo cual nos da una señal de que probablemente los españoles no eran tan malos como dice la historia, ¿no? O sea, si supieron soportar el que, bueno, está bien, los dejamos en ese territorio, no nos metemos con ellos y ellos no se meten con nosotros. Y por eso sobrevivió esa tribu que son los indios Yupa, ¿no? Los que están ahí en la Así es, zona. Que uno los llama normalmente los guajiros, son los Yupa. ¿Ok? así Y es. bueno, hoy en día están un poco, o sea, ya no se comen entre ellos, ¿no? ¿Ok? O mejor dicho, no comen a otros, ¿no? Porque se han civilizado, ¿no? ¿Ok? Pero ellos eran caribes, ¿ok? Pero el resto son los que en la historia a veces nos contaban y nos decían que eran los timotocuicas. Los timotocuicas son los acaracuacas, ¿ok? Que tienen Los lenguaje arawak. y además de eso que cultivaban la tierra, eran sedentarios, ¿ok? Por lo cual eran tecnológicamente más avanzados que los caribes, ¿no? Y de hecho, fíjate, los yupas no siembran nada, ¿ok? Los yupas, igual que todo buen caribe, hacen casabe, ¿ok? Que el casabe es un producto que se extrae de la yuca amarga, ¿no? De la yuca que es venenosa, ¿ok? La sacan, ¿ok? Que eso no se cultiva, se la sacan de la tierra, ¿ok? Y entonces hay todo un proceso, ¿no? En primer lugar, le sacan la leche, ¿ok? Le sacan el jugo que tiene esa raíz, y de ese jugo es que sacan el curare, que es con lo que ellos cazan, Es así. y que es el veneno, ¿no? ¿Ok? Y bueno, una vez que tú le sacas el veneno a la yuca amarga,
Entonces tú la rayas, ¿ok? Y la tuestas, ¿ok? Y eso es el casabe, ¿no? ¿Ok? Entonces eso lo hacen los indios caribes, es la única cosa que hacen así tecnológicamente avanzada. Entonces, claro, no comen arepa, ¿ok? Ellos comen es casabe, ¿ok? Y bueno, originalmente ellos estaban extinguiendo los arahuacos, ¿ok? Y entonces llegan estos alemanes, ¿ok? Y estos alemanes llegan con una ambición muy particular, ¿no? Porque, claro, en realidad Carlos V les debía el oro y el moro, ¿no? ¿Ok? Y entonces ellos quieren es cobrarse esa deuda, ¿no? Y ellos no saben si tarde o temprano a Carlos V le da la locura y le dice, bueno, hasta aquí llegó este negocio, ¿no? Tú te vas de aquí, esto es mío. Que eso fue lo que al final terminó pasando. Entonces, bueno, ellos fundaron todas las ciudades desde Coro, ¿ok? Hasta San Antonio del Táchira, ¿ok? Ellos fundan Bailadores, ellos fundan San Cristóbal, ellos fundan San Antonio del Táchira, ellos fundan Ejido, las poblaciones de lo que hoy en día es el estado Trujillo, ¿okay? Bueno, el estado Falcón, el estado Lara, ¿okay? Buena parte del estado Zulia, ¿okay? El estado Trujillo, el estado Mérida y el estado Táchira, ¿no? Incluso uno de ellos, ¿okay? Que es eh, Juan de Ampíes, ¿okay? Eh, este, perdón, Nicolás Federman, ¿okay? Se aventura a meterse hacia Colombia, ¿ok? Porque ellos tenían la información por parte de las tribus de que en Colombia había una tribu que tenía oro, ¿ok? Y ese es el bendito mito del dorado, ¿ok? Entonces Nicolás Federman se va a meter hacia Colombia, ¿ok? Y él va a llegar a Santa Fe de Bogotá, ¿ok? Y de Que ya estaba fundada, ¿no? ¿O sí? ya, cuando él llega ya estaba fundada, porque es que hay tres expediciones, ¿no? Una expedición de un español que viene desde Cartagena, ¿ok? Y él es el primero que llega a Bogotá, ¿ok? Y hay otra expedición que viene desde Lima, ¿ok? Ya Pizarro había conquistado toda la zona de Perú, y entonces esta expedición viene del Cusco, ¿ok? Y también coinciden, los tres coinciden en Bogotá, ¿ok? Y Bogotá es el Dorado, ¿ok? Porque los muiscas, que son los primitivos habitantes de Bogotá, este, vivían, ¿ok? En ese territorio, ¿no? Y tenían una mina fabulosa, ¿ok? Una mina de oro fabulosa, efectivamente era oro. Entonces eso hace que Colombia entre bueno, no se llama Colombia, se llama Nueva Granada, ¿no? El nombre que le dio el rey fue Nueva Granada. Entonces, bueno, ellos tres llegan, coinciden en el mismo sitio, pero el que llega primero es el español que viene desde Cartagena, ¿ok? Y a él es al que le toca ser el dueño de la mina y el dueño del territorio, ¿no? Y él es el que le toca bautizar el territorio, ¿ok? De hecho, él le pregunta a los indios cómo se llama esto, y los indios le dicen en su lenguaje una cosa muy parecida a Bogotá, ¿ok? Entonces, la tradición dictaba, ¿ok? Que el conquistador tenía que ponerle un nombre, ¿ok? Relativo a alguna de las ciudades de España, ¿ok? Y ponerle el nombre indígena a la población. Y por eso que esto se llama Santa Fe de Bogotá, ¿ok? Entonces, bueno, eso hace que Federman se regrese, pues Federman se regresa a Venezuela y están muy frustrados porque no consiguen la bendita mina con la que se iban a cobrar los reales que le debía Carlos V, ¿no? Y Sí, al porque final, además querían conseguir la mina en operación, ¿no? claro, claro, ¿no? Bueno, no, y esa mina es fabulosa, ¿sabes? Porque esa es una mina que era una mina aluvional, ¿no? Y una mina aluvional lo que significa es que tú le metes una pala, ¿ok? No tienes que Y meterle ahí más, hay. no hay que meterle mercurio, ¿no? Sino que tú le metes Claro. una pala y metes eso en un crisol, esa tierra en el crisol,
prendes el crisol y inmediatamente tú estás separando el oro, ¿ok? O sea, que ni siquiera hay que trabajar. Y de hecho, estos indios, que eran indios muy primitivos, ¿ok? Eran arahuacs, ¿ok? Pero eran arahuacs que no sabían cultivar, ¿ok? Porque se habían acostumbrado a que el negocio era muy fácil, pues tú sacabas oro y entonces lo que tenían eran orfebres, ¿no? Que hacían piecitas de oro. Y esos son los que se ven cuando uno va de viaje a Colombia y va al Museo del Dorado, ¿ok? Entonces Claro. esas piecitas de oro las hacían estos indios, ¿ok? Y se consiguieron en masa en el lodo del lago, porque ahí había un lodo del lago, ¿ok? Porque es que la historia es muy curiosa, ¿no? Fíjate, era una tribu muy pacífica, ¿no? Y muy amistosa, porque era una tribu comercial, ¿ok? O sea, no tenía ejército, no tenía armas, ¿ok? Cuando llegan los españoles, bueno, mira, los recibieron de abeso, pues, ¿ok? Aquí vinieron los clientes, dicen ellos, ¿no? Y los besaron. Y entonces se sintieron Llegó el crucero, vamos a venderle todo a este crucero. los españoles dijeron, coño, esta gente es demasiado amable, ¿ok? Se pasaron de amables, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando al ratico el cacique se da cuenta de que ellos no vienen solos sin mujer, y entonces él les da mujeres, ¿ok? Y no le dan una, le dan de a varias, ¿no? Y entonces, bueno, los españoles no sabían qué hacer con eso, ¿ok? Y entonces, claro, se creó una amistad muy estrecha entre los muiscas y los españoles, ¿no? ¿Ok? O sea, no hubo el genocidio que cuentan los libros, ¿ok? Y lo más curioso, ¿ok? Es que sí hubo el genocidio, ¿ok? Pero después que ocurrió algo, ¿ok? Porque es que esto es una tribu antiquísima, ¿no? ¿Ok? Y es una tribu en la cual todos vivían en familia extendida, ¿no? O sea, ¿qué significa eso para los oyentes que nos están escuchando y que probablemente no entienden, ¿no? Bueno, que el más viejo de la familia probablemente es el bisabuelo, ¿no? ¿Ok? Y todos viven en la misma choza. El bisabuelo con sus hijos que son los abuelos, ¿okay? Y con los hijos que son los nietos, ¿okay? Y con los hijos de los nietos que son los bisnietos. ¿Okay? Entonces, esto es una choza súper poblada, ¿no? Una choza en la que Claro. viven 60 personas, ¿no? ¿Okay? Y entonces cuando eso se sobrepoblaba además, porque ya los nietos habían tenido demasiados hijos, los bisnietos, entonces el viejo de la familia, el, el, el bisabuelo le decía al mayor de sus hijos, mira, vale, vamos a hacer una cosa, llévate a lo tuyo y haz otra choza. ¿Okay? Y entonces hacían otra choza, ¿no? Y eso tenía un ritual. ¿Okay? Y el ritual era de la siguiente manera, ¿no? Se abría un hueco en la tierra, ¿okay? Y se ponía en el hueco al niño más chiquito de esa familia, ¿okay? Al niñito más chiquito, el bebé, ¿okay? Que tuviera un año de nacido o menos de un año de nacido, lo metían en ese hueco. ¿Okay? Entonces traían un tronco y echaban el tronco en el hueco. Y por supuesto, ese bebé quedaba aplastadito, ¿ok? Muerto allí, ¿ok? Y sobre ese cimiento se armaba el bohío, ¿ok? Se le ponían palmas como techo, y como esto era inmensamente rico, entonces las paredes eran de bareque con oro, Imagínense. ¿ok? Y las puertas eran dinteles de láminas de oro. Y las ventanas eran dinteles de láminas de oro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos tenían una mitología, ¿no? Ellos creían que los dioses, ¿ok? Cuando caminaban, ¿ok? Ellos movían con su paso, ¿ok? Las laminitas de oro, y ese era el ruido que hacían las láminas cuando aplaudían entre ellas, ¿no? Entonces ellos se sentían bendecidos cuando esas láminas tocaban, porque decían que los dioses están aquí con nosotros, pues. ¿Ok? Entonces, claro, por eso lo hacían de esa manera, ¿no? Y bueno, cuando los españoles ven el asesinato del niño, ¿ok? Entonces los españoles se envalentonaron y ahí fue que dijeron, estos tipos no son buenos, ¿ok? Estos tipos son unos mataninos, ¿ok? Y entonces ellos se sintieron en el deber de asesinar a toda la tribu, ¿no?
¿Ok? Y así fue como ellos se quedaron con esa mina. ¿Ok? Y Claro. bueno, y por supuesto, ahí pasaba también otra cosa, ¿no? Porque el oro tenía toda una ritualística, ¿no? Una vez al año, ¿ok? Se declaraba que era la feria del dorado, ¿no? Del oro, ¿ok? Y se tomaba el cacique y se lo bañaba en lodo de oro. Entonces el cacique quedaba completo, como una estatua de oro, pues, ¿ok? Brillaba y todo lo demás. Entonces a él lo paseaban por toda la aldea, ¿ok? Y luego se paraban frente al lago, ¿ok? Y cuando se paraban frente al lago, el cacique se montaba en una canoa y remaba hasta el medio del lago. Entonces él comenzaba a arrojar oro, piecitas de oro, de estas piecitas que están en el museo, al lago. ¿Ok? Y desde la orilla, los artesanos, que eran los que hacían las piecitas de oro, también tiraban sus piecitas, ¿no? ¿Ok? Y eso era un ritual en el cual ellos le agradecían a los dioses el milagro de haber tenido esa mina, ¿no? ¿Ok? Y ese es el cuento que llega a España. ¿Ok? Y en España se difunde que en América el oro es tan despreciado, ¿ok? Que los indios lo arrojan a los ríos y los lagos. ¿Ok? Y entonces, claro, eso motivó que mucha gente se quisiera venir a América. Pues, yo me quiero ir para allá porque allá hay tanto oro que los indios lo arrojan a los lagos. ¿Ok? Ese era el gran mito del Dorado. ¿Ok? Y entonces, bueno, eso fue lo que atrajo un montón de gente para acá. ¿Ok? Obviamente, siempre fueron hombres solos. ¿Ok? Y esto hay también que recalcarlo, ¿no? Porque la historia que nos han contado a nosotros es una historia que justifica el proceso de independencia y condena el imperio español. ¿Ok? Nuestra historia habla de una época colonial. ¿Ok? Y la época colonial no existe como tú acabas de decir. ¿Okay? Nosotros éramos parte de un inmenso imperio, ¿okay? que, cuya capital estaba en España, ¿okay? Y que tenía una gran cantidad de provincias y que las provincias más lejanas de ese imperio eran Filipinas y Guam. ¿Okay? Y nosotros éramos la provincia de Venezuela. Nosotros nunca fuimos la colonia de Venezuela. Si tú lees la historia de Estados Unidos, Boston es una colonia. ¿Ok? O sea, Pensilvania es una colonia, la colonia de Pensilvania, eran las 13 colonias. ¿Ok? Nosotros jamás fuimos colonia. ¿Ok? Y claro, se inventa el cuento de que somos colonia para justificar que hicimos una independencia, ¿no? Que en realidad no es una independencia, nuestra independencia fue una secesión. Nosotros éramos parte de un imperio monstruosamente grande, ¿ok? Y decidimos que nosotros no queríamos seguir formando parte de ese imperio y nos separamos de ese imperio. Cuando Estados Unidos se crea, ¿ok? Estados Unidos cambia toda la estructura jurídica y toda la estructura política, ¿ok? Porque ellos se están independizando, están creando una nueva nación. Incluso lo comentamos en algunos de los programas, que ellos no quieren tener como moneda la libra esterlina, ¿no? Entonces adoptan el Spanish dollar, adoptan el peso español como su unidad de cuenta, ¿no? ¿Okay? Nosotros, por el contrario, ¿okay? Seguíamos midiendo todo en pesos, ¿no? Y decían, es más, el bendito decreto del Libertador, que supuestamente dice que las minas son del Estado, que es mentira, ¿okay? Porque en el Imperio Español tampoco las minas eran del Estado, ¿okay? El, el decreto dice, en todo lo demás se cumplen todos los decretos de las partidas de Alfonso X el Sabio. Entonces, ¿qué es esto? ¿Okay? O sea, si tú no te estás o sea, si tú no estás creando algo nuevo, si tú estás manteniendo la estructura jurídica, entonces esto no es una independencia. Pues, ¿okay? O sea, lo que pasó en Venezuela fue una cosa muy parecida a lo que intentó hacer Puigdemont en, 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 en Cataluña, ¿no? Separar a Cataluña de España, pues. ¿Okay? Eso fue lo que ocurrió en estas provincias americanas, pues. ¿Okay? Todos declararon que eran país aparte, pues la provincia se convirtió en... Ahora, volvamos al origen. Okay. Llegan
tuvo que llegar alguna vez el primero. Ya vimos cómo se fundaron las ciudades y quiénes fundaron las ciudades de Centro Occidente. ¿Cómo es Sí, que llegan a Caracas? ¿Quién llega a ok. Caracas? ¿Cómo Eh, llega? ¿Cuándo llega? Fíjate, en Caracas hubo dos descubrimientos, ¿ok? O sea, dos conquistas. ¿Ok? La primera conquista la hace un joven, ¿ok? Que es Francisco Fajardo, el nombre que tenía la autopista, que tú La lo nombraste. autopista. ¿Ok? Él viene de Margarita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él es hijo de un español, ¿ok? Con una hija de un cacique indígena. ¿Ok? Por lo tanto, Francisco Fajardo es un mestizo. ¿Ok? Y ojo con esto, ¿no? ¿Ok? Eso significa que para el rey de España, ¿ok? Un mestizo podía ser conquistador. ¿Ok? Además, era perfectamente válido. ¿Ok? Porque ¿qué era lo que querían los reyes de España? Porque los reyes de España mandan puros hombres solos. Ellos quieren que esos hombres solos se junten con las indias. ¿Ok? Y que creen una generación de mestizos. ¿Ok? Que sean indio con español. ¿Ok? Es más, O sea, la fusión de la cultura se da a través de del mestizaje, pues, ¿no? todavía O no sea, hay negros. al final. Todavía no hay negros. Y resulta que estos indígenas adoptan tanto la cultura española, ¿ok? Que son españoles. ¿Ok? Es más, Francisco Fajardo era un mestizo que sabía hablar los idiomas de los caribes, ¿ok? Y además de eso, él era de origen español, pues. ¿Ok? Entonces, él llega al territorio que llamamos nosotros Caracas, pero no el territorio del centro de Caracas, ¿no? Él llega hacia el este, ¿ok? Y consigue ahí una mina, ¿ok? Una mina de oro, una pequeña mina de oro que la desbarataron en menos de 2 años, pues acabaron con todo el oro que había ahí, ¿ok? Y bueno, él desaparece, ¿ok? Y luego, unos años después, ¿ok? Aparece un señor que viene de Coro, porque Coro es la capital de Venezuela, ¿no? Cuando los Welser fundan Coro, ¿ok? Ellos establecen que la capital es Coro, ¿no? Y por supuesto el rey lo ratifica, ¿no? La capital era Coro, ¿ok? Entonces vienen de Coro, ¿ok? Este señor Lozada, ¿ok? Y él entra al Valle de los Toromaima, ¿ok? Porque así se llamaba este espacio geográfico que nosotros llamamos Caracas, ¿no? Entonces, ¿por qué por qué no están ahí los Caracas? Porque los Caracas no son de Caracas. ¿Ok? Los Caracas están en esas playas que están hacia el oriente, cercanas a Higuerote, ¿ok? A, a Carenero Higuerote, ¿ok? Que se llaman los Caracas. Ahí donde Los estaban Caracas. los Caracas, ¿ok? Y los Caracas eran unos indios muy agresivos, ¿no? Los Toromaima también, porque eran caribes, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, ellos llegan, ¿ok? Llega Lozada, ¿ok? Y entonces Lozada pone el mástil fundacional, o sea, había que poner eso era todo un ritual, ¿no? Se pone un tronco, ¿ok? Y en el tronco se escribe, ¿ok? El acta fundacional de la provincia, o sea, de la ciudad, ¿ok? Y entonces este hombre que era un señor que venía de la provincia de León en España, ¿ok? Y que su jefe era un gallego que venía de Santiago. Entonces decide ponerle a esta ciudad Santiago de León, ¿ok? Porque el jefe es de Santiago y él es de León, ¿ok? Y entonces le preguntan a los indígenas, mira, ¿y cómo se llama esto? ¿No? Claro, él le pregunta, ¿ok? En español, ¿ok? ¿Cómo se llama esto? ¿No? ¿Ok? Y cuando él estira las manos, él apunta hacia el piso, ¿no? ¿Ok? Y entonces el indígena pensó que él estaba apuntando a unas hierbas que había en el piso, ¿ok? Y esa hierba es el famoso bledo, ¿ok? Que abundaba en el territorio de Caracas. Y entonces el indio contestó cracks, ¿ok? O algo parecido, ¿no? Porque en idioma caribe esa hierba se llama cracks, ¿ok?
Entonces, este español identificó que el tipo me está diciendo que esta tierra se llama Caracas. ¿Ok? Y entonces él puso Santiago de León de Caracas. ¿Ok? Y bueno, y por supuesto sacó su espada, golpeó el madero como tiene que golpearse en ese ritual. ¿Ok? Eso se colocó frente a la iglesia que hoy en día se llama Iglesia de Santa Capilla. ¿Ok? Ajá. Y entonces él así se fundó la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, él sí perduró, ¿ok? Esa ciudad sí perduró. Fue la segunda fundación y fue la fundación definitiva, ¿no? La primera fundación se hizo en el este de Caracas. La segunda fundación se está haciendo en el centro de Caracas. Y resulta que Caracas era un sitio paradisíaco, maravilloso, ¿no? Porque Caracas tenía mucho bosque, ¿ok? Por tanto era muy fresca. ¿Ok? Es más, de hecho, tú te debes acordar, porque tú eres un poquito más joven que yo, pero te debes acordar. ¿Ok? El Caracas era muy fresca, todavía. Sí, sí, claro. Yo era un niño, yo siempre cuento en clases, ¿no? Que yo cuando era niño, yo me quitaba el suéter en dos ocasiones, ¿no? En el mes de abril, cercano a la Semana Santa, porque ahí se calentaba la ciudad. ¿Ok? Y después en el mes de agosto, ¿ok? Porque siempre agosto fue caliente en esta ciudad. ¿Ok? O sea, eso ¿cómo se llama? De temporadas de calor horrenda como lo que estamos viviendo ahorita en Caracas, eso no es No, algo. es que nunca, yo no recuerdo en mi infancia haber sentido calor. No, y imagínate, si tú vivías en Katia, por ahí venía la neblina que venía del Junquito. Claro, y muchas veces, Y precisamente, esa uno neblina, veía como en la tarde bajaba la neblina. ¿no? Y esa Bajaba la neblina, neblina. es más, mira, yo vivía en la esquina de Maderero, ¿no? En el centro, ¿ok? Y yo me acuerdo que la neblina llegaba a la esquina de Maderero, ¿ok? Y venía Así de. es. Es más, mi papá decía, ya está llegando la neblina del Junquito. ¿Ok? Porque baja del Junquito por Es Katia y así. tendía por toda Caracas. ¿Ok? Es Y así. bueno, Caracas era muy fresca. ¿Ok? Terriblemente fresca. Yo me imagino que en esa época fue todavía más fresca, ¿no? Porque imagínate tú, Bueno, una imagínense ciudad sin cuántos grados carro, menos, ¿eh? o sea, una ciudad sin carro, una ciudad con puros árboles, ¿ok? Sin edificios. ¿Ok? Y Eso debía ser con un paraíso. Y mucha agua que venía. ese es el gran secreto. Caracas tenía varios ríos, que son las quebradas, ¿no? Que por supuesto se inundaban muchísimo cuando venía la temporada de lluvia, porque quebradas que se rompían el caudal, ¿no? ¿Ok? Así es. Y bueno, y además de eso tenía una gran cantidad de ríos subterráneos, ¿no? Y eso era lo que hacía que Caracas fuera terriblemente fértil, ¿ok? Y claro, como esto no tenía mina, la única mina que había era la mina de Francisco Pardo, que se acabó, como dije yo, en 2 años. ¿Ok? Entonces, bueno, ellos no consiguieron oro. ¿Ok? Los españoles jamás se metieron para Guayana. ¿Ok? Jamás, ellos jamás iban a conseguir esa mina del Callao. ¿Ok? Ellos jamás fueron hacia. Es más, ahí hay otra historia que la vamos a contar un rato, probablemente, y si no, la semana que viene. ¿Ok? Porque sí hubo unos españoles que descubrieron que ahí había hierro. ¿Ok? Pero eso se desapareció. Pues, o sea, nosotros volvimos a descubrir que teníamos hierro en la época de López Contreras. ¿Ok? Porque vino una expedición norteamericana, ustedes tienen hierro. ¿Ok? Y eso también tiene una historia que hay que explicar. Ahora, interesante porque en Guayana hubo una gran misión, ¿no? Eso, Rica, o sea, próspera, los, los, los de la que se sirvió Bolívar para alimentar a sus ejércitos, etcétera, ¿no? los franciscanos catalanes, ¿ok? Que estaban allí eran los que habían descubierto la mina de hierro. ¿Ok? Y claro, eso puso en alerta a los británicos, ¿ok? Porque los británicos y los holandeses entraban por el delta. ¿Ok? Esto era un territorio sin vigilancia. ¿Ok? O sea, aquí el ejército español no estaba. ¿Ok? Claro. Estaba. ¿Ok? Entonces entraban por las bocas, o sea, entraban ¿cómo se llama? Por los caños del delta, ¿ok? Ujú. Y llegaban hasta Angosturas, ¿ok? En Angostura estaba la misión, ¿ok? Y entonces estos británicos hacían negocios
con los curas. ¿Okay? Y los curas le vendían cueros de baba, ¿okay? Porque claro, el caimán del Orinoco está ahí, ¿no? Entonces, mataban el caimán, le quitaban el cuero y lo vendían. Le vendían cueros de culebra, ¿okay? Le vendían eh, hierro, ¿okay? Y, y maderas, ¿okay? Entonces, claro, cuando los británicos se enteran de que hay hierro, ¿okay? El español no lo sabe porque el español no es un geólogo, ¿no? ¿Okay? Pero los británicos ya tenían científicos, ¿no? ¿Okay? Y entonces los británicos dijeron, bueno, si ahí hay hierro, cerca debe haber una mina de oro. Entonces esa es la razón por la cual los británicos siempre estuvieron interesados en estar por ahí, buscando la mina, ¿no? Y estuvieron tratando, casi la consiguen, ¿no? Lo que pasa es que de repente, un buen día en el año de 1855, y estaba mandando, eh, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Monagas, ¿ok? Descubren la mina del Callao. O sea, descubren que en el Yuruari, ¿ok? Hay oro, ¿ok? Y bueno, ahí los británicos se les echa a perder el pastel, pues, porque ellos se habían quedado con el Esequibo con la idea de que la mina estaba allí, ¿ok? Entonces resulta que no estaba en territorio venezolano. Y entonces ahí es cuando, ¿ok? Los británicos, ¿ok? Se ofrecen para hacer los que exploten la mina. Y entonces Venezuela hace un contrato con la Monarch, ¿ok? Que era la extractora de oro, para sacar oro del Callao. ¿Okay? Entonces, las primeras explotaciones del oro del Callao son explotaciones tecnificadas, ¿okay? Porque eran los británicos sacando oro. Bueno, Después, ahora bueno, estamos en el Paleolítico casi. no, es que ellos los expropian, ¿okay? Después Gómez los vuelve a reponer. Cuando los vuelve a reponer, ya ellos no están muy interesados, ¿okay? Entonces, eso entró en decadencia. Y entonces ahí es cuando este, se, se se informaliza la producción de oro y estamos viviendo los desastres de eso, pues. ¿Okay? Esos Sí, desastres sí. estaban, Y que no hay quien le dé un parado. Lo eso, cierto es que nosotros no podemos entender nuestra historia si nosotros borramos esa etapa tan importante y tan larga de nuestra vida en este territorio, y que es toda además, la parte del imperio. O sea, ¿cuál va a ser la respuesta que le vamos a dar a los jóvenes cuando pregunten, bueno, ¿y cómo se fundó esta ciudad? Entonces uno tiene que guardar silencio porque uno no puede decir que fue por el este Fajardo y por el centro Diego de Lozada en algún momento el de hace mucho tiempo. O sea, es terrible esta especie de mutilación de la memoria histórica de Venezuela, terrible, inútil, populista, no nos hace mejor país y empobrecen nuestro propio conocimiento. Y eso genera y provoca desarraigo. El no entenderlo nos desarraiga. y, Y eso a mí me parece muy lamentable. bueno, y fíjate, casi toda la estructura política de Venezuela viene del imperio. ¿Okay? Nosotros cuando nos convertimos en república, ¿okay? Dejamos muchas de las leyes del imperio funcionando aquí, ¿no? Y de hecho, el comportamiento de nuestro presidente es muy cercano al comportamiento de un rey, ¿no? ¿Okay? Porque ese presidente manda sin Congreso, ¿no? ¿Okay? Es un Borbón, ¿okay? Los Borbones no le gustaban el Congreso, ¿okay? Claro. Y manda como un Borbón, ¿okay? Entonces el tipo, y decimos que es democrático porque el tipo lo eligen cada 5 años, cada 7 años, cada 8 años, ¿okay? Por eso decimos que, pero esto no es democracia, o sea, si fuese democracia, el Congreso tendría una voz cantante, ¿no? Y además de eso, el Congreso podría traer al presidente e interpelarlo y decirle, mira, vale, pero ¿qué estás haciendo tú con los reales nuestros? ¿Ok? Y a los ministros ¿Ok? y al Claro. vicepresidente. Entonces, eso, yo lo siento mucho, pero eso es lo que es democracia. ¿Ok? No elegir al presidente. Pues, ¿ok? O sea, tú puedes tener un presidente vitalicio, ¿ok? Pero si el tipo no es controlado eso no es democracia. ¿Ok? No es.
Es el asunto. No es ¿Ok? lamentable. Entonces, bueno, Bueno, en esas estamos, ¿no? sí. Entonces, bueno, y cuando se funda Caracas, entonces ese es el gran cuento, ¿no? Y además de eso, bueno, esto es un territorio inmensamente rico en la producción agrícola. ¿Ok? Es más, de hecho, la mejor tierra cultivable de Venezuela está bajo los edificios de Caracas. ¿Ok? Es así. Y de hecho, fíjate, es tan rica, ¿ok? Que los primeros españoles que llegaron, ¿ok? Como no tenían otra cosa que hacer, ellos trajeron semillas de trigo, ¿no? Y sembraron trigo, ¿ok? Y se produjo trigo en la provincia de Caracas. Y los españoles quedaron sorprendidos, ¿no? Porque cuando tú tienes un sistema de 4 estaciones como en España, ¿ok? Tú siembras en el verano y cosechas en el otoño, ¿ok? Y resulta que aquí tú sembrabas 2 veces al año, ¿ok? Entonces tenías 2 cultivos por año, no uno, dos, ¿ok? Entonces los españoles quedaron sorprendidos, ¿ok? Pero el problema era que el clima de Caracas no era tan bonito como había sido también la producción agrícola, ¿no? Entonces había temporadas en las cuales se subía la temperatura, ¿ok? Que son la época de la niña, ¿ok? Y bueno, y eso echaba a perder los cultivos, pues, ¿ok? De hecho, en una de esas temporadas se perdió toda la cosecha de trigo, ¿no? Entonces ahí los españoles se lo repensaron, ¿ok? No volvieron a sembrar trigo. Y como esto tenía un inmenso territorio de bosques, ¿ok? Caracas tenía mucho bosque, entonces ellos ensayaron, ¿ok? Con la siembra del cacao, ¿ok? Entonces, resulta que se trajeron semillas de cacao de México, ¿ok? Que era el gran productor de cacao, y empezaron a sembrar cacao en el territorio de la provincia de Caracas, en la ciudad de Caracas. A todas estas, la ciudad de verdad eran las 6 o 9 manzanas que pintó en algún momento Francisco Pimentel, pues, ¿ok? Que la mandó a España porque el rey le hizo una cédula real en la cual le exigió a los gobernadores: mándenme un plano de su ciudad, ¿no? Entonces son esas 6 cuadras, no, perdón, como 16 cuadras que están en el mapa original de Caracas. Y bueno, y ahí estaban las casas de las familias principales, ¿no? ¿Ok? Porque eran las que vivían ahí en esas cuadras, ¿no? ¿Ok? Y el resto del territorio, todo lo que estaba fuera del centro, o sea, todo lo que nosotros hoy llamamos, por ejemplo, la Florida, ¿ok? Lo que nosotros hoy llamamos Katia, ¿ok? Lo que nosotros llamamos hoy San Agustín, ¿ok? Lo que nosotros llamamos hoy eh, Sabana Grande, ¿ok? Lo que nosotros llamamos hoy Bellomonte, ¿ok? Eran haciendas, ¿ok? Y como algunas haciendas tenían una gran cantidad de bosques, entonces el español decidió no tumbar los árboles, ¿no? Sino sembrar allí cacao, ¿ok? Y Cacao. aprovechar la sombra de los árboles para sembrar cacao, ¿ok? Y las zonas más abiertas, que es el caso de Montalbán, ¿ok? Aquí cerquita del paraíso donde yo vivo, ¿ok? Y es el caso también de Sabana Grande, ¿ok? Fueron haciendas en las cuales se sembró caña, ¿ok? Entonces se empezó a producir caña. ¿Y de dónde traen la caña? La traen de las Islas Canarias, ¿ok? Porque en realidad España es parte de Europa, ¿no? Y en Europa el azúcar se hace con remolacha, ¿ok? Que es muy dulce, ¿no? ¿Ok? Pero el azúcar de la remolacha no es tan rentable como el azúcar de la caña. Y entonces los españoles habían probado, ¿ok? Eh, este, poner ¿cómo se llama? Usar la caña que venía de, de las Canarias para producir azúcar, ¿no? Y entonces eso produjo la primera gran industria de Venezuela, ¿no? Resulta que cuando tú tienes una siembra de caña, tú tienes que tener al lado un ingenio,
¿ok? Un ingenio azucarero. Que es con lo que tú terminas produciendo el azúcar, ¿ok? O sea, conviertes esa caña en jugo de caña, después el jugo de caña lo haces melaza, después lo haces papelón, después lo conviertes en azúcar, ¿ok? El jugo de caña también lo fermentas y haces alcohol, ¿ok? Y cuando lo pones a reposar en barricas de roble, te sale un ron excelente, ¿no? Y entonces Caracas empezó a producir, esa fue la primera industria de Caracas, pues. ¿Y quiénes fueron los dueños de esa industria? Bueno, yo no sé, ¿ok? Pero por lo menos la de Montalbán era de los Herrera Uslar, ¿ok? Ellos eran los que eran dueños de eso, ¿no? Pero eso debió haber sido después de la independencia, ¿no? Porque acuérdate que Uslar es uno de los alemanes que llega a participar en el proceso de independencia, ¿no? Y estos son el matrimonio del Herrera con la Uslar, ¿no? Que debió haber sido la hija de Juan Uslar, ¿no? De Johannes Uslar, que era como se llama en alemán, ¿no? Entonces, no sé quién fue antes de los Herrera Uslar, pero ellos eran los dueños del ingenio de Montalbán, ¿no? Que es donde está hoy, por ejemplo, el, ¿cómo se llama? El arzobispado, ¿ok? Claro. Ahí Y está la la casa, hacienda de La Vega, ¿no? ¿ok? Sí. Y bueno, y también hay otro ingenio en la avenida O'Higgins, ¿ok? Entrando desde ¿cómo se llama? Desde el Puente de los Leones hacia la India, pues ahí hay otro ingenio, ¿no? Y eso todo le pertenecía a los Herrera Gutierrez, pues, ¿ok? Eran los dueños de Montalbán, ¿no? ¿Ok? Y La Vega, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, ellos son unos de los que van a sembrar ahí caña, ¿no? Porque era el territorio que no tenía muchos árboles. Donde había muchos árboles se sembró cacao, ¿ok? Y eso empezó a ser el primer producto de exportación venezolana, ¿ok? O sea, en ese mismo periodo del imperio había, un, había muchos comerciantes que compraban esas materias, compraban el azúcar, compraban el ron, ¿ok? Y compraban la semilla del cacao. ¿Ok? Y esto quiero ratificarlo mucho, ¿no? Porque en el caso del ingenio azucarero yo compraba azúcar ya hecho, moreno o refinado, ¿ok? Y compraba alcohol, ¿ok? O ron, ¿ok? Ya preparado, ¿ok? Pero cuando yo compraba a una hacienda de cacao, yo compraba era la semilla de cacao limpia, ¿ok? De piel, ¿ok? Pero yo no compraba chocolate, ¿ok? Aquí no No, había claro. chocolatera, ¿no? ¿Ok? La chocolatera nace a finales del siglo XIX, ya cuando esto no es parte del imperio, sino que parte de la república y casi llegando al gobierno de los andinos, ¿no? ¿Ok? Que es chocolate en la India, curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vendíamos materia prima, ¿no? Vendíamos era la pepa del cacao, ¿ok? Ya curada, ¿no? Lo que se llama licor de cacao, ¿ok? Ahora, Eh, increíble porque todo ese potencial que venía macerándose, obra de los españoles, cacao, me imagino que el café pasó lo mismo, la caña de azúcar, el ron, era digamos que constituyó ese poderío, ese potencial económico del imperio que finalmente fue destrozado por la guerra civil, ¿no? Por la guerra de secesión, por la guerra de independencia. por todas las Y después guerras. por los desencuentros de todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Claro, es que por todas las guerras, porque primero fue la guerra de independencia, que fue una guerra de secesión, y después fue las guerras civiles, ¿no? Entre ellas Las la guerras civiles. Gran Guerra Civil, que es la federal, ¿ok? Y Y por eso todas que las... Manuel Caballero decía que el gran logro de la democracia de Punto Fijo fueron esos 40 años de paz. Sí, bueno, pero esos 40 años de paz tienen un antecedente, ¿no? Porque el que pacifica a Venezuela, el gran pacificador es Juan Vicente Gómez. ¿Ok? Pues Juan Vicente Gómez, hay toda una historia también con eso, ¿no? Cuando Juan Vicente Gómez hace la batalla de Ciudad Bolívar, famosa batalla de 1902, cuando todavía Cipriano es el presidente. ¿Ok?
Entonces él dirige el ejército contra el ejército del Mocho Hernández, que estaba acantonado ahí en, en Ciudad Bolívar. Y entonces él derrota a el Mocho Hernández porque más de ser un excelente, además de ser Ya. un excelente comerciante, ¿ok? Era también o sea, se había convertido en un excelente militar, ¿ok? En un excelente movedor de tropas, ¿no? Y bueno, cuando termina esa batalla, entonces el general Juan Vicente Gómez pone a todo el ejército en fila, ¿ok? Los polos a línea, ¿ok? Y entonces le dice con su dialecto cachirense a que vamos a entrar a Ciudad Bolívar y vamos a tomar la gobernación. Y la tradición desde la guerra de independencia era que una vez que el ejército tomaba, o sea, ganaba una batalla, entonces el general le decía, y bueno, y ustedes pueden hacer lo que les dé la gana en la ciudad, pues ahí cóbrense ustedes el sueldo, ¿no? Entonces se saqueaba la ciudad, se violaba a las mujeres, todas esas cosas ocurrían, ¿ok? Durante todas las guerritas y batallas de la independencia y de las guerras civiles del siglo XIX. Entonces, Bueno, por eso Caracas emigró a Oriente cuando venía Gómez, cuando fue, ¿no? tenía Boves, porque Boves era quizá uno de los peores, ¿no? Entonces, Así es. Gómez le dice a ellos, y el de ustedes que se robe una gallina, ¿ok? Lo fusilo, ¿ok? Y aquel que entre en una casa a llevarse lo que no es de él, lo fusilo, ¿ok? Y entonces el ejército entró derechito, tomó la gobernación, la, y bueno, y esa noche no pasó nada, y a la mañana siguiente no pasó nada, y el día siguiente tampoco, y el día siguiente tampoco. Y entonces se empezó a correr la voz por toda Venezuela de que este hombre era distinto, ¿ok? Y efectivamente era distinto, pues. O sea, a él no le gustaba eso de que se cobraban el sueldo de esa manera, pues, ¿ok? Y por eso es que él es el gran pacificador y él acaba con todo el caudillismo precisamente por eso, porque él es el hombre distinto, pues, ¿ok? Es El así. un hombre que es completamente distinto, distinto hasta el general Bolívar, pues, completamente distinto. ¿Ok? Bueno, y tuvo suerte porque duró mucho tiempo en el poder, solo hasta que se Y, murió. y bueno, ¿Ah? pues un hombre terriblemente inteligente, como te estoy diciendo. Pues, ¿ok? Así es. Que es lo contrario de Es los es que de nuevo, el, el- yo creo que hemos contado muy apasionadamente nuestra historia. Entonces, bueno, Gómez es malo, Cipriano Castro es bueno, según esto, Páez es un traidor, Bolívar es, digamos, excelso. Increíble la mala fama de Guzmán Blanco. Sí, Terminó siendo un ladrón. Entonces, claro, nosotros tenemos una historia de comiquita que además ahora quieren todavía esquilmar más borrando los nombres de las escuelas. Yo creo que uno además se vincula a la escuela porque a uno le da orgullo el nombre que lleva. sí. Y eso lamentablemente es un daño de los muchos daños que esta época nos está provocando o los que en esta época nos estamos provocando. Fíjate, Bueno, profesor, yo creo que estuvo muy bien. ok. Me hace falta Caracas y sobre todo esa Caracas de frío de mi infancia y de las chicharras de Julio, porque Julio y Sí, agosto tiene, y de los grandes palos de agua, y del frío, y sobre todo una Caracas que yo conocí en donde el vecino era la familia, el compadre, el amigo, y nadie se tenía miedo. Lamentablemente en algún momento llegaron las drogas, ¿no? Y con las drogas, el miedo al otro, la delincuencia, el, la desmesura, por, por poner un ejemplo. Bueno, claro. profesor, muchísimas gracias. Gracias Bueno, a todos los que nos escucharon. Sigan nuestros programas. Aquí se habla libertad por Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa y a todos ustedes, por favor, suscríbanse, denle like, pongan la campanita y bueno, difundan estos programas. No se vayan porque se pone bueno. Nos vemos la próxima oportunidad. Gracias, profesor. hasta luego, pues.